Buenas tardes. Bien, vamos retomando el desarrollo del webinar. Hemos visto a nuestros anunciantes, nuestros auspiciadores que han hecho posible el Congreso, ¿no?, de Construcción de Ingeniería. En esta oportunidad vamos a tocar ahora un tema muy importante y de actualidad, ¿no?, y en coyuntura. Ley de contratación en el Estado. En esta oportunidad nos honra con su presencia el doctor Augusto Millones Santagadea. Él es abogado peruano por la Universidad Católica del Perú. Es egresado del doctorado de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Fue gerente general de Corpac, director general de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, consultor de la Comisión Económica para América Latina, consultor del Banco Mundial, asesor legal de Marsa, y actualmente es el presidente de Conabovicer. Estimado doctor Augusto Millones, bienvenido y adelante. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco la invitación de la Cámara de Comercio, al gremio de construcción, para participar de este importante evento. En primer lugar, quisiera decir que cuando dicen presidente de Conafovicer, lo he visto que no lo ha pronunciado muy bien, porque realmente es una institución que por el nombre no es muy conocida. Es una institución que administra el Fondo Económico de Construcción. Es decir, hay un directorio el cual yo presido y que está integrado por representantes de la Cámara Peruana de la Construcción, representantes de la Federación de Construcciones y representantes del Estado. Este fondo, que comenzó de cero hace ya algunos años, bastantes años, ahora tiene un patrimonio de 300 millones de soles, que no es poca cosa. Y creo que es un ejemplo, porque podría ser tomado la misma estructura, su misma dinámica por otras actividades. A mí se me ocurre, por ejemplo, que los trabajadores que se dedican a la pesca, junto con los empresarios, podrían hacer también su misma institución. Igual los trabajadores mineros, no hace mucho una pequeña huelga por ahí de los trabajadores mineros, no de las grandes empresas, sino de las medianas y más chicas. Entonces, Conafovicer, CONA ahora como lo llamamos, es un ejemplo de una actividad que favorece a la construcción. Y sabemos pues que el PBI de la construcción es el segundo en que contribuye al Perú. Esto es simplemente un adelanto de lo que me ha tocado a mí exponer, que es la ley de construcción, ¿no? La ley de contrataciones del Estado. Bien, lo decía porque creo que es necesario que se difunda más esta institución. Ahora sí, no sé si tenemos los cuadros. Bien, el primer cuadro. El primer cuadro creo que está referido al Conafovicer. Bueno, ahí está lo mismo que he dicho yo, pero mejor expresado. Y hay una foto ahí con un trabajador de construcción civil. Creo que ya no debemos detenernos tanto ahí y veamos la ley de contrataciones. ¿Por qué es importante la ley de contrataciones del Estado? Simplemente porque 1/3 del presupuesto nacional se va en las contrataciones. Y entonces, si no está bien diseñada esta norma, entonces no haremos bien, no cumpliremos bien esa meta de gastar 1/3 de nuestro presupuesto. Y efectivamente, históricamente no se ha gastado en muchas instituciones del Estado su presupuesto, ¿no? No se debe exclusivamente a la ley, pero vamos a tratar sobre ese punto. Entonces, veamos lo que dice nuestro primer cuadro preparado, ¿no? El primer cuadro, retrocedemos un poquito. La ley de contrataciones actual reemplazó, está adelantado ese, ahí está. A lo largo del tiempo y las diversas leyes de... No, está... No.
Ahí está. No, está para atrás, o sea, falta. Ahí está. Ahí comenzamos. Bien. Diremos, como todos sabemos, los estados realizan sus contrataciones mediante la contratación pública. Cada uno de ellos regulan tal contratación dentro de un marco legal determinado. De esta manera aseguran principalmente la transparencia del acto, precios competitivos y seguridad jurídica. Esta es una definición de lo que cada estado lo hace, es decir, no es una novedad, nosotros hacemos lo que todo el mundo hace. ¿Cómo lo hacemos? Ahí viene el tema. En los llamados países en desarrollo, que es el nuestro, tal hecho adquiere importancia en la medida que se requieren inversiones del exterior. Y como es cierto, la inversión de capital extranjero recae donde se asegura el retorno de la inversión y la ganancia. En el Perú, hasta en el año 91, regían dos normas principales para la contratación pública: el Reglamento de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, el famoso RULCOP, y el Reglamento Único de Adquisiciones. Seguramente no todos los que están presentes o que están escuchando recuerdan al RULCOP, pero el RULCOP fue una norma creada en la época del primer gobierno del presidente Belaúnde, y esta norma tenía particularidades que no era muy comprensible al principio porque se decía que había sido redactado por ingenieros. Y yo no sé si fue exacto eso, pero en realidad con el tiempo sí fue una norma aplicable y fue transparente y se pudo, digamos, hacer todas las contrataciones en ese tiempo bajo ese régimen legal. ¿Avanzamos? La nueva ley de contrataciones que se promulga en el gobierno del señor Fujimori, como antecedente que no figura en el cuadro, es que estaba negociándose en ese tiempo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y había dificultades en la aplicación había dificultades en la contratación de las obras, porque se había concentrado la última instancia administrativa en lo que era el Consejo Superior de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas. Y este consejo, el problema de este consejo es que era un solo organismo en un solo lugar. Entonces todos los expedientes venían a Lima y por eso se había, digamos, una dificultad. Entonces eso es captado por el gobierno americano y le solicita, yo diría, de repente le impone al gobierno peruano que modifique su sistema de contratación y que incluya el arbitraje. Es así como termina modificándose el reglamento del RULCOP y el reglamento de adquisiciones, y no tienen mejor idea que juntar los dos y le crean dentro de la solución de conflictos al arbitraje. Esos son los antecedentes que no hemos puesto en el cuadro porque es mejor explicarlos. Entonces veamos el cuadro anterior. Ya creo que vimos eso. Bien. La ley de contratación del Estado, como dije, reemplazó, y ya lo explicamos, en el tiempo la reunión de normas de contratación y obras y adquisiciones ha resultado una dificultad para la contratación y ejecución de obras. O sea, la nueva ley no actual, no la actual, sino la que se creó en la época del gobierno del señor Fujimori, ha tenido una serie de modificaciones, pero constantes, ¿no? Si nosotros en el tiempo sacamos la cuenta, yo diría que son, cada 2 años se modificaba la ley. Eso era, digamos, es una barbaridad. Y así se ha ido modificando la norma, y por eso decimos ahí, se volvió esta ejecución de las obras con mayor complejidad. Además que la variedad de las modalidades de contratación de obra que se han venido incrementando, nos referimos, por ejemplo, a las conocidas licitaciones, concursos y adquisiciones directas, a las modalidades de llave en mano, obras por impuestos, concurso oferta, reconstrucción con cambios, asociación pública privada y la reciente modalidad de gobierno a gobierno.
Esta, como anécdota podríamos decirlo, que en las últimas elecciones los programas de contrataciones de casi todos los candidatos establecía que iban a propiciar la contratación gobierno a gobierno. Teníamos el antecedente que para las obras del Panamericanos, el atraso que existían fue solucionado con una contratación gobierno a gobierno, y entonces pensaron todos los candidatos, o casi todos los candidatos, que esa era la modalidad adecuada. Y muchas veces se repite lo mismo. Lo que no se dice es que los gobiernos no hacen este convenio con el Perú gratuitamente. Cada gobierno cobra un porcentaje, en algunos casos bastante significativo. Y ese porcentaje es neto, no es un porcentaje mínimo, sino es neto. Y después de que ha habido el contrato, hay muchos casos en los cuales la Contraloría ha observado gestiones de los trabajadores peruanos y están en problemas, ¿no? Entonces no considero que sea esa la unidad que los tan capaces o pero así es, siempre lo fue, o sea, no necesitamos no creo que esa es la modalidad que debemos propiciar. Hay que hacer cambios, sí, pero no es esa la modalidad principal. Entonces, continuamos con nuestra lectura. A estas y otras modalidades de ejecución de obras también le podemos sumar las obras que se realizan por los MAT por encargo de cualquier entidad del Estado. Por ello es recomendable que se tenga la contratación de obras, tenga una ley marco. Eso es lo que estamos propiciando nosotros. Por ello es recomendable que la contratación de obras tenga una ley marco que establezca las regulaciones básicas que toda contratación debe seguir, y cada modalidad de contratación tendrá sus propias regulaciones que permitan la ejecución correcta y oportuna de la obra. Es decir, lo que estoy diciendo es, debe haber una ley marco de contrataciones de obra, y cada especialidad debe tener su decreto supremo que lo regula, cosa que cuando haya necesidad de ajustar o de modificar algo, pues tendrá un decreto supremo y no una ley la que tenga que sufrir las modificaciones. Nuestra recomendación también tiene su basamento en el hecho que la actual ley de contrataciones del Estado ha sido modificada, como ya lo venimos diciendo, y se ha transformado en un mosaico de disposiciones, cuya comprensión por su frondosidad es difícil de atender. Si a ello le agregamos las responsabilidades que se le atribuyen a los funcionarios que intervienen en la contratación, donde se incluyen términos como de su exclusiva responsabilidad, es decir, como si el pobre trabajador laborara en una isla. El punto es que se cree que la suma de responsabilidades va a frenar la supuesta corrupción en la administración del Estado, la cual existe, pero principalmente no en los niveles medios de ejecución. Por lo tanto, concluimos que es necesario el cambio de legislación en ese sentido. Quizá también sería bueno recordar que en el gobierno del presidente Kuczynski, un poco antes había ya comenzado el gran problema internacional de los contratos con la empresa Odebrecht, ¿no? El famoso caso Lavallato. Y entonces el no conocimiento de cómo debía afrontarse el problema hizo que se cargara el tema a los funcionarios, ¿no? O sea, se pensó que el funcionario era el culpable de todo, y entonces en la ley se incluyó responsabilidad del funcionario, por cada gestión que había ahí, bajo responsabilidad. Y ya fue el colmo cuando le pusieron bajo exclusiva responsabilidad del funcionario, es decir, con eso asustaban a todos. Además, con los auditores y la Contraloría
paralizaron, como está más o menos paralizada la administración del Estado, ¿no? Bien, continuamos. Principios. A lo largo del tiempo y las diversas leyes de contrataciones dictadas se han ido adosando diversos principios que han respondido generalmente a la imaginación del legislador o a su modificación literaria de los existentes, ignorando los principios que figuran en la ley 2744, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General, mejor elaborados y que responden a la naturaleza de la contratación. Esto es un contrato administrativo, porque lo que conceptamos que este cuerpo legislativo debe tener los mismos principios que rigen en el derecho administrativo. Esto permitirá situar adecuadamente el contrato de obra en la legislación peruana. El contrato de obra es un contrato administrativo, o sea, como yo entiendo que la audiencia principal son ingenieros, pero así como la ingeniería tiene especialidades, los contratos tienen especialidades, o sea, no podemos hablar de un contrato de obra bajo un régimen comercial, eso es absurdo. El contrato de obra es un contrato administrativo, está en un régimen administrativo. Y la ley peruana, y nosotros como peruanos tenemos una ley principal que rige los contratos, el derecho administrativo. Entonces, tenemos que estar cerca de ello. Lo que sucede es que los legisladores no conocen bien, digamos, todo el panorama legislativo peruano. Y entonces, muchas veces se inspiran ellos en crear normas y las van creando y no se dan cuenta que están atropellando otras normas o simplemente no las están tomando en cuenta, ¿no? Entonces, hay que situar las cosas como son. De otro lado, continuamos con nuestros cuadros. Dice, de otro lado, conocemos que el Perú desde el año 2018 viene implementando acciones para ingresar como miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Esta institución procura el bienestar económico y social de los países miembros y en general de la población, habiendo a través de su Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo establecido recomendaciones para la contratación pública, las mismas que integradas con los principios señalados deben constituir la ley marco de la contratación pública. ¿Por qué hablo yo de principios? Porque los principios es lo más importante en todo cuerpo orgánico. Los principios son la base. Así para que sea más fácil la comprensión es, cuando hablamos de la Constitución peruana, o sea, de la principal norma del Perú, esta principal norma tiene principios. Además tiene otras regulaciones, pero los principios, por ejemplo, el principio de la libertad. El principio de la libertad que rige en el Perú, rigen en todo el mundo, o en casi todo el mundo, o por lo menos solamente, digamos, en el papel, ¿no? En algunos países no es exactamente lo mismo, pero lo cierto es que ese principio es universal. El principio, por ejemplo, a la educación, etcétera. Hay principios que escapan el mundo, el espacio territorial y van por todo el mundo porque son lo que rigen, son el fundamento de toda sociedad. Si esa misma concepción lo trasladamos a las normas, los principios que rigen en el derecho administrativo rigen para todos. Los principios que establece la OCDE rigen para todos los países asociados a la OCDE. Y de esa manera, si conjugamos los principios de la OCDE con los principios administrativos, tendremos los principios básicos de toda norma como importante, como es la ley de contrataciones. Por eso es que me refiero a los principios. Continuamos con la lectura. Decimos, como ilustración de nuestra propuesta, mencionaremos, por ejemplo, que el principio de transparencia planteado por la OCDE como la obligación del país adherente, Perú, de asegurar un nivel adecuado de transparencia a lo largo de todas las fases del ciclo de contratación pública, es uno de los principios que debe regir, ¿no? También el principio de accesibilidad. Esto es de hacer accesibles las oportunidades de concurrir a la contratación pública
a los potenciales competidores, sin importar el tamaño y volumen, y también el principio de innovación. Esto es aprovechar las tecnologías digitales para dar soporte a la innovación a través de la tecnología digital o a lo largo de todo ciclo de contratación pública. Este principio de accesibilidad me recuerda, por ejemplo, hace muchos años cuando tuve oportunidad de trabajar en el Ministerio de Transportes, hace muchos años, se había contratado las carreteras, había terminado el gobierno del presidente Belaúnde y había dejado los contratos a medio hacer, están abandonadas las carreteras y eran contratos muy grandes y habían sido entregados a una sola empresa. Y esta empresa había tenido dificultades de pago. Recordemos que el primer gobierno del señor Belaúnde terminó muy mal. Económicamente, el Perú quedó debiendo dinero, etc. Y entonces lo que se decidió en el ministerio fue la obra, dividirla en partes, es decir, se dieron, en lugar de una cantidad de kilómetros que era toda la carretera, se dividió en varias etapas, ¿no? Y se entregó a varios contratistas. Y de esa manera se redujo un poco el tamaño de las vías y de esa manera se logró avanzar en la construcción de las carreteras. Esto, digamos, fue observado años más tarde por la Contraloría diciendo de que era más económico entregar toda la carretera a un solo contratista y no a varios contratistas, lo cual no es cierto, pero ese fue el argumento para volver a lo de antes. Y ahora, pues como todos sabemos, se entregan todas las carreteras, se establecen presupuestos inmensos que los contratistas peruanos no pueden pagar y entonces vienen los extranjeros como los chinos que han venido y aprovechan, ganan las carreteras y tenemos paralizadas muchas de ellas, ¿no? Esto es, entre paréntesis, claro está. Bien, pero a grandes males, grandes remedios, pues. ¿Cómo solucionamos el tema? Los conflictos que se pueden suscitar para la ejecución de una obra se pueden presentar en dos etapas. La primera etapa es la convocatoria hasta el otorgamiento de la buena pro y la segunda del inicio de la ejecución hasta la entrega de la obra. Y acá, hay que pensar que la solución que voy a plantear, digamos, es una solución que ya la he planteado alguna vez yo en un congreso de abogados en la ciudad de Chiclayo hace varios años, y la respuesta no fue aceptada, pero más adelante les voy a explicar por qué. De la experiencia del caso internacional Lavallato y nacional del llamado Club de la Construcción, podemos entender que desde la formación del expediente técnico, funcionarios y constructores, contratistas, van concertando y estructurando los requisitos a la medida de determinados postores para adjudicar a conveniencia la buena pro. Esa ha sido la modalidad en que usaron estos malos funcionarios y malos contratistas. Ante esta situación y teniendo presente la historia de la corrupción del país, a la cual con tristeza se le puede adicionar las últimas administraciones de presidentes y políticos en proceso judicial, creemos que se debe modificar necesariamente el control estatal de los contratos de obra, haciendo participar al órgano de control nacional, esto es a la Contraloría General, en forma directa. Esto es participando como última instancia administrativa en el otorgamiento de la buena pro de los contratos, cuya cuantía se considere significativa, tal como es actualmente, por ejemplo, en la República de Chile, donde además participa en la conformidad de las bases. O sea, allá todavía la Contraloría interviene más. Yo decía, a grandes males, grandes remedios.
y por qué la Contraloría siempre se ha resistido a participar. La razón que me dieron en el Congreso de Abogados en Chiclayo fue que la Contraloría no va a aceptar esa posición, doctor, así es que mejor no la presentamos nosotros. Ese fue el argumento. Pero yo digo que si no participa la Contraloría, entonces ¿cuándo va a participar directamente? Porque ese control concurrente o ese control posterior que encuentra hallazgos, francamente nunca ha solucionado nada. La Contraloría nunca ha encontrado un caso importante de corrupción en las obras. Nunca lo ha encontrado. De los casos hasta que presenta la Contraloría al Poder Judicial, de todos los casos que presenta, ni el 10% es sancionado judicialmente. Esa es la actuación. Y si nosotros miramos a nuestro país desde fuera, lo vamos a ver como lo ven el listado, por ejemplo, de apreciación de la corrupción en el Perú, en los países del mundo. De 180 países, el Perú ocupa el 105 o 110, si no me equivoco. Mientras que Chile está entre los 60, creo, países. Entonces, no podemos continuar así. Tenemos que encontrarle el remedio. Y el remedio es que el que controla debe participar. Y pienso yo, y esto no lo he puesto en los cuadros, pero yo pienso que el manejo de la Contraloría no es el adecuado. Debería haber un directorio en la Contraloría, el que maneje la Contraloría, un directorio integrado por representantes de los tres poderes del Estado. De repente también de los empresarios o de los trabajadores también, no estoy muy seguro de eso. Pero el Contralor, sus nombres del Contralor anteriores, nadie los recuerda. Y el último que sí creo lo recuerda es porque estuvo en un proceso judicial. El actual Contralor, que como todos sabemos, todos son designados por el Poder Legislativo, nunca ha encontrado nada en el Poder Legislativo y ahora le encuentra de todo al Poder Ejecutivo. Entonces se ha pasado del anonimato al estrellato, pero del estrellato de una manera que no es la adecuada, porque un organismo del Estado siempre debe ser lejos del tema político. En fin, creo que me extiendo demasiado, vamos avanzando en los cuadros, porque también el tiempo se nos va acabando, ¿no? Bien, en la segunda etapa de conflictos durante la ejecución de la obra, decimos, producido un conflicto, la ley vigente ha mantenido a la conciliación y al arbitraje como medios de solución, agregándole últimamente la Junta de Resolución de Disputas, también llamado Dispute Board, la cual resulta obligatoria de obras de cuyo valor de contratación es de una cuantía significativa. Consideramos que es un error la obligatoriedad de tal disposición por cuanto la idea de tener vigilada una obra y solucionar los problemas técnicos que se susciten es un encarecimiento de esta mediante la sustitución o duplicidad de labores del supervisor de la obra y en su caso del residente, los cuales eventualmente pueden recurrir al peritaje. En todo caso, las partes podrían incluir el dispute board si lo acuerdan libremente y no obligatoriamente. Y lo que quiero decir es que el sistema de solución de conflictos no es malo, el arbitraje, la conciliación han funcionado. Lo que se estima, por ejemplo, no hace mucho leí que antes de la pandemia había una cantidad de contratos de obra muy inferior a la que actualmente existe. Y sin embargo, en el mundo de arbitrajes, de conciliaciones, no ha hecho mayor mella, ¿no? Entonces, irnos a pasar como algún proyecto de ley que ahora están en el Parlamento, dice que mejor sería que el Poder Judicial se haga cargo de los conflictos y crear, así como hay
jueces que se dedican al comercio, jueces exclusivamente para las obras. Pero eso es un error. El Poder Judicial está atosigado de expedientes. Nunca están al día. Ni siquiera el Tribunal Constitucional está al día. Es imposible que se pongan al día con la cantidad de expedientes que tienen. Y crear una especialidad de jueces para que ellos vean estos temas, realmente no me parece lo adecuado. Además, ambas instituciones funcionan, pero hay que sí hacer algunas modificaciones. Como decimos respecto a la conciliación, estamos de acuerdo con su permanencia. En lo que corresponde al arbitraje, proponemos que este solo debe ser convocado en la etapa de la liquidación de la obra. Recordamos, antes se recurría al arbitraje por adicionales, mayores costos, paralizaciones, y ahora último con la modificación que hubo por las caducidades. Si a ello le agregamos la ineficiencia administrativa, los problemas económicos, llegamos a las más de 2.000 obras paralizadas en el país y el perjuicio social y económico que ello representa. Los conflictos que se presenten durante la ejecución de la obra deben ser resueltos por la entidad estatal. Los perjuicios o supuestos perjuicios que tal decisión origine podrán ser considerados por el contratista en la liquidación. Es decir, si el arbitraje lo ubicamos solamente en la liquidación de la obra, ya no tendremos paralizaciones. Al final será la forma adecuada, será lo correcto, como lo que decía el árbitro. Eso es la forma de poder aligerar este entrampamiento de obras paralizadas. No sé cómo vamos con la hora. ¿Vamos a ver? Ya. En la segunda etapa, o sea, los conflictos durante la ejecución de la obra respecto a la defensa de la entidad estatal contratante, conceptuamos que esta debe ser asumida íntegramente por la asesoría legal de la misma, quienes junto con los técnicos conocen los antecedentes, el contrato y la obra mejor que nadie, tal como era antes. Inclusive, por su experiencia, deben designar al conciliador y eventualmente al árbitro, excluyéndose la participación del procurador del Estado, por cuanto es un funcionario ajeno al problema, cuya responsabilidad es reducida por su ignorancia del tema técnico, a pesar de la información que se le brinde. Además, si la entidad estatal asume la defensa, el acierto o eventualmente la responsabilidad, será total y no se diluirá entre la entidad y la Procuraduría. Nosotros, que hemos participado en arbitrajes, hemos pasado las dos etapas. Es decir, antes, cuando la defensa del Estado la hacía la propia entidad, y después cuando la hace ahora el procurador. Y ahí hemos podido darnos cuenta de la diferencia. El procurador salva su problema, pero no se mete en el problema. Es decir, el procurador conoce un problema más de los muchos que tiene. Por eso que digo al final, además de lo señalado, los procuradores tienen más que suficiente trabajo con los procesos judiciales a su cargo. Basta con ver las estadísticas para cerciorarse de esa realidad. No es un trabajo importante para el procurador, es uno de sus trabajos más. Sin embargo, la entidad sí es su trabajo importante, porque si sale bien el arbitraje, si termina bien la obra, es el éxito de ellos. Y si sale mal, será su responsabilidad. No hay dilución de responsabilidades. Una regulación importante que debe ser incluida en la ley marco es la referente al otorgamiento de la buena pro. Las características de la obra a ejecutar determinan los requerimientos técnicos, los cuales deben tener igual peso de calificación del valor del precio ofertado. Por eso es importante que el expediente técnico contenga, además de la descripción de la obra, los equipos, el tiempo estimado, requerimientos que generalmente se cumplen en todo. Una prueba, pues, es
Yo recuerdo el expresidente, eh, bueno, el último que fue vacado, ¿no? No, Merino, Vizcarra, presidente Vizcarra, decía con mucho orgullo que quería lograr reducir los valores de las obras. Bueno, esos valores que él redujo están paralizados, pues, porque si tú sabes que van a dar la obra al valor más bajo, lo que haces es presentar una propuesta bien baja y después eso va a bajar todo y después vas a presentar la tuya. Antes, en el RUNCOP, se establecía el doble promedio, es decir, se hacían dos promedios. Y si bien esto de repente un experto o un buen calculista podría más o menos, es bastante difícil hacerlo. Entonces, esa es la forma adecuada que debemos tener para dar la buena prueba. Bien, finalmente, como es evidente, las recomendaciones todas propuestas requieren necesariamente modificaciones legales, pero a nuestro criterio debe hacerse porque no encuentro otra forma de poder colaborar en dar soluciones. Nada más, yo creo que agradezco mucho la paciencia que han tenido y las gracias a todos ustedes. Estimado doctor Augusto Millones, muchísimas gracias a usted. Gracias por compartir justamente este importante tema que está relacionado al tema de la ley de contratación del Estado. Su experiencia, sin duda, es muy importante, es muy valiosa, que nos permite compartir justamente los antecedentes de cómo se ha ido formando esto, cómo se ha ido gestando, cómo se ha ido mejorando algunas normas, ¿no? Nosotros desde la Cámara de Comercio de Lima somos conscientes de que hoy por hoy es necesario justamente articular y estar presentes para mejorar algunas iniciativas y propuestas que mejoren justamente la competitividad de este importante sector, ¿no? Uno de los temas, por ejemplo, que podrían mejorarse o ver la forma regular son el tema de las adendas, por ejemplo, ¿no? Porque durante muchos años ha habido un sinnúmero de adendas. Entonces, y esto de alguna manera comienza a desvirtuar el tema de las contrataciones. Si bien es cierto, cuando se gesta, cuando nace la propuesta del proyecto, en el camino se van advirtiendo, ¿no? Que hay algunos detalles que no se habían trabajado de manera preliminar y es comprensible que se vayan generando. Lo que no se busca, obviamente, es que esto se desnaturalice con un sinnúmero de adendas, ¿no? Son uno de los temas que se han estado trabajando. Otro de los temas que usted también hace mención, muy valioso, por cierto, y que hemos identificado en la Cámara es con respecto a las trabas y barreras burocráticas, ¿no? Que hemos identificado. En los últimos años, en los últimos 5 años, se han identificado cerca de más de 350 barreras burocráticas que se han identificado ya sea tanto obviamente con el apoyo del sector empresarial y se ha hecho llegar a Indecopic, ¿no? Que es el ente rector de alguna manera el que nos ha puesto, es el semáforo, ¿no? El que nos pone en alerta y le dice a la administración pública cuáles son las trabas que de alguna manera se tienen que trabajar o se tienen que dejar sin efecto finalmente, ¿no? Y recogiendo lo que usted también ha dicho, hoy por hoy justamente se requiere y se hace necesario que las empresas vayan trabajando también a la interna, ¿no? La importancia justamente de mejorar sus sistemas de control, que la Contraloría obviamente también haga un trabajo dedicado, ¿no? Conjuntamente con las demás instituciones públicas y desde el sector privado estamos llanos justamente para trabajar y que puedan contar con nosotros justamente para lograr estas políticas públicas, ¿no? Muy bien, doctor Millones, a nombre de la Cámara de Comercio de Lima y nuestro gremio de construcción, queremos agradecerle a usted también, ¿no? Por su tiempo, por su paciencia con nosotros y nos estaremos comunicando para los próximos eventos que